Bueno, pues si os parece empezamos. Buenas tardes a todos, soy Res Jusribo y dirijo IAB en España. Bienvenidos a un nuevo webinar de IAB, esta vez con dos de nuestros socios, con AdWatch y AdGen, que nos ofrecen un webinar tremendamente interesante, siempre, pero todavía más en el momento en el que estamos. Y van a tratar de llevarnos a través de que entendamos cómo medir las campañas, tanto las propias como las de los competidores, de una forma transparente y eficaz. Creo que es especialmente interesante, como os decía, por el momento en que estamos viviendo y entender exactamente cómo invertir, cuándo invertir y dónde invertir es, si cabe, ahora todavía más relevante. Por eso quiero dar las gracias a José Casado, que es CEO y fundador de AdWatch, y a Giancarlo Iasante, que es CEO y co-founder de AdGen. Como decía, ambas compañías asociadas a la IAB, que son los que nos van a llevar a través de este webinar en el día de hoy. Solamente recordaros que, por favor, podéis empezar a hacer preguntas desde que ellos empiecen con su exposición. Tenéis, como sabéis, un área de preguntas y respuestas. Os pedimos, por favor, que lo pongáis ahí y no en el área de chat, porque es más fácil para los panelistas luego repasar las preguntas en orden y poder contestaroslas a todas. Como os digo, podéis empezar desde que ellos comiencen a subir vuestras preguntas y ellos al final de su exposición, de la de los dos, atenderán a todas las preguntas sin ningún tipo de problema. Por tanto, si os parece, empezamos ya. Empieza José y nada, todo tuyo y muchas gracias a los dos por solicitar o por plantear este webinar y gracias a los que estáis en las pantallas escuchándoos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Reyes y a todo el equipo de IAB por darnos la oportunidad a Giancarlo y a mí pues, de estar aquí un ratito con vosotros y poder compartir nuestro día a día, las herramientas, todo el tema de tecnología y que estamos utilizando tanto en AdWatch como en AdGen. Me gustaría empezar un poco el webinar contando de dónde venimos. Luego contar un poquito qué es la parte de blockchain, para quien no esté muy familiarizada con esta tecnología. Y luego, por último, ver cómo se aplica dentro de AdWatch esta tecnología. Y terminaremos, tanto Giancarlo como yo, con un ejemplo real de certificación de campaña y junto a AdWatch con AdGen, cómo pueden ser tecnologías totalmente complementarias a la hora de medir, certificar y dar el mejor servicio post campaña al anunciante en una etapa en la que nos están demandando cada vez más transparencia, donde las inversiones cada vez son pues, más complicadas, vivimos en un ecosistema cada vez más grande, cada vez hay más sistemas de medición y creo que entre todos tenemos que poner un granito de arena para hacer esto un poquito más fácil, un poquito más transparente de cara al anunciante y de cara a todos los actores en los que estamos involucrados en el ecosistema y conseguir de esta manera que los anunciantes pues, confíen un poquito más en el medio, inviertan un poquito más y vaya creciendo año a año. Entonces, lo primero, daros las gracias a todos los que estáis escuchando y Giancarlo, Reyes y equipo, que es un placer estar con vosotros. Empezamos la presentación. Lo primero que quería comentaros es, pues, antes de entrar en lo que es blockchain, lo que es AdWatch, que es una encriptación, cómo es de seguro el sistema y el ejemplo que os decía de campaña real. Me gustaría comentaros un poco en qué situación estamos y cómo ha ido evolucionando el sector en estos años. Yo he tenido la posibilidad de empezar hace mucho tiempo, cerca del año 2000, donde los únicos sistemas de medición que había eran el típico ad server antiguo, creo que el primero que se utilizó fue Folk, para medir campañas publicitarias. Luego entró Google, luego entraron pues, muchísimos sistemas de medición súper completos y a día de hoy podéis ver cualquier estudio de la IAB donde hay miles de sistemas de medición en el sector. ¿A cuál mejor? Tenemos verificadores, IAS, MOAD,
tenemos SeisMIC, tenemos un montón de sistemas buenísimos que miden. Pero bueno, a día de hoy hemos conseguido que una tecnología que lleva solo, digo solo porque es muy poquito tiempo, desde el 2008 con nosotros, que es la tecnología blockchain, se convierta en un referente a nivel mundial, no solo en publicidad. La publicidad acaba de llegar, pero para que os hagáis una idea, cuando hablamos de blockchain no solo hablamos de criptomoneda. La criptomoneda nació en 2008 con Bitcoin, pero lo que es la tecnología que la soporta va muchísimo más allá. Se está utilizando en logística, se está utilizando en alimentación, se está utilizando en fabricación de cualquier tipo de ropa, procedencia logística de alimentación, de pollos, el origen del huevo, muchísimos campos a nivel mundial y sobre todo en banca, por supuesto. Al final es una tecnología que es muy simple de explicar. Es muy simple de explicar y muy compleja de implementar. ¿Por qué? Porque al final es una tecnología que lo que hace es poner de acuerdo a muchas personas de que una transacción ha sucedido. Tan fácil como eso. Es decir, una persona vende un objeto a la persona número 2 y esa transacción está totalmente controlada de origen a destino, qué pasa con ella, y una vez realizada esa transacción se guarda en un sitio llamado bloque que es totalmente inmutable, no puede ser modificado. ¿Vale? Aquí tenemos algunas de las principales características de lo que es esta tecnología. Hablamos de una tecnología segura, de una tecnología transparente y una tecnología eficaz. Y yo añadiría una cuarta, que es una tecnología descentralizada. Hablo de seguridad porque os comentaba que cuando se realiza una transacción, esa transacción queda grabada automáticamente en una especie de cajitas, unos bloques, que es similar a un libro contable. Un libro contable que no puede ser modificado a posteriori. ¿Y por qué no puede ser modificado? En primer lugar, porque la información que se almacena en los bloques, dichos bloques están unidos unos con otros. Y si quisiéramos modificar uno de esos bloques o la información que contiene ese bloque, tendríamos que modificar todos ellos, lo cual hace que sea prácticamente imposible. Además, cuando se realiza una transacción, esa transacción quedan copias, todo el mundo que pertenece a esa red gigante, en nuestro caso Ethereum, que es la red pública más grande del mundo, todo el mundo que pertenece a esa red, todos esos nodos, esas computadoras, tienen una copia de dicha transacción, ¿vale? En forma de huella digital encriptada. De tal manera que quien quisiera modificar uno de los datos, una de las huellas, sería totalmente imposible, porque tendría que modificar todas ellas y cualquiera de los nodos que tienen una copia podría darse cuenta perfectamente que un hacker o cualquier persona o cualquier ordenador, cualquier máquina, puede estar intentando modificar el sistema, lo cual hace de una tecnología que desde 2008 haya sido imposible de hackear. ¿Por qué decimos que es transparente? Porque es la primera tecnología que te permite saber de origen a destino qué es lo que está pasando en dicha transacción. ¿Por qué? Porque se utilizan unos códigos, es que me gusta hacerlo fácil, que se llaman hashes, que son un código alfanumérico de 32 bits, que lo que hace es identificar el objeto que sale de un sitio y el objeto que aterriza en el destino, de tal manera que hace que la tecnología en cualquier momento sepa qué es lo que está pasando en cualquiera de esas transacciones. Llámese publicidad, llámese transferencia bancaria, llámese lo que queráis hacer, ¿vale? Y por último está el tema de la descentralización. El tema de la descentralización es muy importante. Vivimos en un mundo en el que tanto en el sistema bancario, por ejemplo, cuando se va a hacer una transferencia, es un organismo, un ente único, como el Banco Central, quien autoriza, desautoriza, siempre hay un ente que da fe que esa transacción se ha llevado a cabo. En el caso de la publicidad pasa exactamente lo mismo. Tenemos muchísimos sistemas de medición y cada uno de ellos está centralizado. Todas las tecnologías, llámese, bueno, pues cualquier ad server, cualquier sistema de verificación cualquiera, son propietarios de su propio dato, de tal manera que ese dato sigue siendo centralizado y tienen el poder sobre él. En el caso de blockchain es totalmente diferente. El poder lo tienen todos, de tal manera que es una tecnología
descentralizada donde hay una herramienta, en este caso AdWatch, que es un mero observador que va a dar fe de que esa transacción ha sucedido. En nuestro caso, el tema de impresiones. ¿Vale? Ahora me meteré más profundamente en el tema de cómo se gestiona hasta ahora y cómo se gestiona a través de dicha tecnología. Como os comentaba, cada vez que se graba una transacción, se graba en estos cuadraditos que veis, que se llaman bloques. Esos bloques están unidos los unos con los otros, por lo que os comentaba antes que se llaman hashes. Esos hashes, en el bloque 45 podéis ver en azul, en el bloque 46 podéis verlo en morado, pero veis que los dos bloques están unidos. Eso es lo que hace del sistema tan seguro. Cualquier transacción tiene una copia en el bloque anterior y los bloques están unidos unos con otros mediante estos hashes que son prácticamente imposibles de hackear. ¿Vale? Aquí lo podéis ver perfectamente. Y ahora vamos a ver cómo funciona el ecosistema actual y qué es lo que se propone utilizando esta tecnología. Como bien sabéis, todos los que dedicáis a la gestión de campañas publicitarias, tenéis por un lado el anunciante, por otro lado la agencia, luego llega un ad server y por otro lado llega al soporte contratado. Cuando se genera un redirect, un código, ¿vale? Se sube a un ad server, ese ad server sube esa creatividad, se genera una impresión en el soporte en el que esté contratada y esa impresión devuelve un dato a ese ad server. ¿Vale? Desde origen a destino, cuando tú subes a un tag, estás perdiendo prácticamente el control de lo que está sucediendo, porque estás subiendo un tag, un redirect a un ad server y hasta que aterriza y te devuelve el dato, no sabes muy bien lo que está pasando en el camino. ¿Qué es lo que aportamos nosotros con AdWatch? Prácticamente controlar de origen a destino qué es lo que está sucediendo. Y una vez recogido ese dato, queda guardado en esos bloques que os comentaba, de tal manera que el dato recogido es inmutable. Ni siquiera nosotros, que somos propietarios de la tecnología, podemos modificar ese dato. Y es lo que hace de una herramienta descentralizada y externa al sector que va a dar fe de que una transacción ha sucedido, en este caso, una impresión. ¿Cómo se utiliza, cómo funciona la tecnología por debajo de manera sencilla? Cuando se sube ese tag previamente es modificado, ¿vale? Se mete un código que lo que hace es que empiece a funcionar la maquinaria de blockchain por detrás. Entonces, cuando subes ese tag a un server, la herramienta lo que hace es convertir ese tag en un tag único. Se le asigna un código como el que os comentaba, un hash, a ese tag, lo que le hace ya es ser inmutable. Inmutable quiere decir que ese tag no puede ser modificado por un tercero. ¿Vale? O sea, subimos ese tag al ad server y aterriza esa impresión en un soporte. Al generar esa impresión, se vuelve a generar otro segundo hash para aumentar la seguridad del sistema, tratando cada impresión como única. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Crea una serie de variables en medio que van a ir correlacionadas el hash 1 con el hash 2. Entonces, cuando se lance la impresión, va a preguntar el sistema, ¿esta impresión corresponde al tag que hemos lanzado? Si es que sí, pasará a la siguiente variable. ¿Se ha mostrado esa impresión? ¿Ha sufrido una serie de cuestiones que están plasmadas? Y cuando se muestra esa impresión y cumple esa serie de variables, todos los datos que recoge esa impresión, es decir, impresiones únicas, clics, la famosa viability, pues lenguaje de navegador, IP, región, una serie de variables, una vez se ha cumplido esas condiciones, se crea otra tercera huella digital, igual de segura que las dos anteriores, que almacena criptográficamente todo ese dato recogido. ¿Vale? Lo encripta, lo hace seguro y se guarda en los bloques que hemos estado comentando antes de la red de Ethereum, consiguiendo así un dato inmutable casi en tiempo real. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos, primero, controlar de origen a destino una impresión. Segundo, hacer el sistema un poquito más transparente. Y tercero, que el dato guardado
aunque nosotros quisiéramos, no podría ser modificado, ¿vale? Al no poder ser modificado, lo que lance la herramienta es lo que ha sucedido. O sea, al final, si un anunciante está pagando por X millones de impresiones y la herramienta muestra un dato diferente, ni siquiera nosotros podemos modificar ese dato de cara al tercero al que ofrecemos el servicio. Como os comentaba al principio, somos meros observadores de lo que está sucediendo a la hora de generar un código, lanzar una impresión y guardar ese dato a diferencia de los demás. Por eso nosotros no nos consideramos ni medidores ni verificadores, somos certificadores. Somos una herramienta de certificación externa al ecosistema actual que lo que hace es que da fe de que esa impresión y todos los datos recogidos de esa impresión se han mostrado y se guardan en un sitio donde no pueden ser modificados a posteriori. ¿Okay? Esto es un ejemplo de lo que puede ser la herramienta, luego si lo queremos lo podemos ver en un caso real, donde podemos mostrar todos los datos que recoge esa impresión, ¿ok? Navegador, sistema operativo, dispositivo, idioma, región, un montón de datos recogidos que además se recogen por tag. Recogemos también todas las URLs, todas y cada una de las URLs en los que se han servido las impresiones. Cuando hay campañas de manera directa, muchos sabréis que hay, no sé, 30, 40 URLs, no es muy grande, pero cuando se lanza a nivel programático pueden alcanzar 2.000, 3.000 URLs. Es una cantidad de datos muy, muy elevada y siempre asociando el número de impresiones que se han mostrado por cada URL. ¿Vale? Y luego, por último, ya no es la cantidad de datos que se pueden manejar, que es importante, porque cuantos más datos, mejor para el anunciante o mejor para la agencia, para que pueda dar mayor información post campaña, para luego tratarlo a posteriori con inteligencia artificial o como estimen oportuno, sino que hay una pestañita que es lo realmente importante de esto, que es lo que aporta veracidad y transparencia, que es, lo podéis ver aquí, que es el tema de las transacciones. ¿Vale? El tema de las transacciones es la base de esa tecnología. Aquí podéis ver de manera transparente todos y cada uno de los hashes, de las huellas digitales que se han generado por bloques, con todas las impresiones guardadas en la red de Ethereum, la red de blockchain que utilizamos. Incluso llegamos a un nivel de transparencia superior donde en la propia herramienta podéis hacer clic en el enlace de ver transacción y se abrirá una ventana pública de Ethereum con todos los datos de ese bloque, de esa transacción guardada. De tal manera, hasta incluido el coste en la red Ethereum del minado de la transacción. Con esto queremos decir que esta transacción que tiene X impresiones ha sido un éxito, se ha grabado en el bloque y la herramienta va a mostrar básicamente las impresiones que se han ido lanzando, dónde se han ido lanzando, cuándo se han ido lanzando, sean en España, sean en otro país, sea en inglés, sea en español, y toda esa información se va a guardar con estas huellas digitales en la cadena de bloques. Tan fácil y tan complejo como esto. Lo que aportamos desde AdWords siempre es un concepto nuevo que es transparency, que es una mezcla entre confianza y transparencia de cara a los anunciantes. A partir de aquí me gustaría hablar de un caso real, ¿vale? Voy a compartir, va a entrar Giancarlo, y me gustaría compartir con vosotros un caso real de una campaña real, que es el que habéis podido ver, ¿vale? Que es este exactamente, es un anunciante nuestro, donde podéis ver que en el minuto, o sea, en la fecha 25, bueno, en los días que veis aquí, 21 del 5 del 2020, ha habido una transacción de una campaña publicitaria de Volvo, ¿vale? No voy a decir más datos por protección de datos, donde se han grabado todos los datos correspondientes a esa impresión, a ese bloque de impresiones, y vais a poder ver ahora, cuando Giancarlo os explique toda la tecnología AdGym, que es bastante interesante y totalmente complementaria con AdWords, vais a ver cómo
pueden convivir ambas tecnologías y una va a dar fe de la otra y la otra va a dar fe de la una. O sea, vamos a poder ver en tiempo real cómo esta transacción ha sido grabada en los bloques y además vamos a ver cómo otra herramienta ha podido recoger esa captura de pantalla ese día en esos sites donde se ha planificado la campaña para poder dar una mayor información de cara al anunciante. Y no solo esa campaña, sino que ahora Giancarlo os explicará cómo todo lo que recoge detrás AdTeam puede completar esta información. Por mi parte, a nivel AdWords poco más y esperaré el turno de preguntas para poder ir contestando a todas vuestras dudas, ya sean de blockchain o de lo que queréis preguntar. Entonces, si os parece, voy a dar paso a Giancarlo. Voy a Hola, ¿qué tal? Gracias, José. ¿Qué tal todo? Muchas gracias. Antes de empezar, me uno yo también a los agradecimientos de José a la IAB, a todo su equipo que nos permite estar aquí compartiendo nuestras cositas también en estos momentos tan complicados, aunque bueno, estamos aquí ya en fase 1, por lo cual hay que ser positivos. Entonces, básicamente, vuelvo a empezar de donde lo ha dejado José, la complementariedad. Aquí estamos hablando hemos visto una tecnología fantástica para medir de una forma muy transparente, muy clara, que no se pueda cambiar con la tecnología blockchain, las campañas de nuestra propia marca, si somos un anunciante, o de nuestro propio cliente, si somos una agencia, o de nuestro medio, si somos un medio. Entiendo que la lógica se puede aplicar a cualquier tipo de cliente. Pero claro, no nos queda siempre por contestar una pregunta que para mí es clave, que es ¿y la competencia? ¿Qué hace la competencia? Estamos siempre aquí planificando todos sin saber qué hacen los demás. Pues en todos los medios, y veo personas muy expertas entre los asistentes, que me imagino que estarán de acuerdo, pues en todos los medios es muy habitual y sano hacer un análisis de competencia. No creo que nadie salga con un super campañón de tele sin saber qué están haciendo sus competidores. Pues ahora veremos calibrar mejor nuestros esfuerzos. Entonces, voy a robaros 5 minutos para explicaros un poco gráficamente por qué creo que es importante analizar la competencia también en el mundo digital. Pero lo primero, vamos a ver ejemplos de automoción de hace un rato, pero que no dejan de ser muy brillantes. Y este es el caso de la Citroën 2 caballos, que claro, buscaba formas de diferenciarse. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho pues, precisamente estudiando la competencia y buscando formas de diferenciarse. En este caso dice, bueno, no vamos a poder ser más rápidos porque ya superamos los límites. No lo pudimos hacer más grande y ni lo podemos hacer más barato porque ya lo hemos hecho todo barato, pero sí lo podemos pintar y así vamos a ser distintos. Y entonces esto es una forma un ejemplo, digamos, de qué quiere decir aplicar la lógica del benchmarking al mundo de la publicidad también digital. Y hay un rey del benchmarking, creo que todos estamos de acuerdo, el señor Steve Jobs, que presume y cuenta de no haber inventado casi nada, pero ha cogido todas las ideas buenas del mercado y las ha mejorado. Él no ha inventado el móvil, pero el iPhone es el iPhone, ¿vale? Como ejemplo. O el iPod, o los primeros ordenadores de colores, o todo lo que ha inventado Apple en los últimos 30, 40 años. Pero también Apple pues, ha tenido problemas. ¿Os acordáis de Ben Gates? Cuando pues, los iPhone 6 empezaban a doblarse así, de forma inexplicable. Y entonces pues hay gente que hizo la DALI Edition para pues, jugar un poquito, o gente que se inventó un kit para mantenimiento, reparación de los iPhones que estaban pues, con el Benz. Y luego hay marcas que han entrado en la conversación, pues estudiando lo que hace la competencia y aprovechando esa audiencia pues, que estaba dando el escándalo o el tema del Bengate. Entonces, pues, una de las cosas más divertidas fue la de KitKat, que sabéis que en inglés pues el claim es que hacen break. Entonces, nosotros no nos vamos a plegar, directamente nos rompemos, pero desde hace siempre, ¿vale? Y además con una infografía, esto fue un tweet que tuvo mucho éxito, porque además lo sacaron nada más empezar la crisis.
O, pues, un poco más complicado, cuando tus propios competidores cogen esta información y te la echan en la... Y dice, mira, Samsung les dijo, pues, arrodíllate a los que lo merecen. O, aún más fuerte, el LG que dijo, pues, nosotros somos flexibles, pero con propósito, lo sabemos, el móvil está pensado para ello. ¿Por qué has enseñado todas estas cosas? Porque hay que contestar siempre a estas preguntas. Bueno, ¿sabemos todo lo que está pasando con nuestras campañas? Pues normalmente sí, con AdWatch me imagino que vamos a saber aún más. Pero claro, yo quiero saber qué están haciendo mis competidores, porque no me da igual, porque si los competidores están en campaña, mientras que yo también estoy en campaña, pues tendré que tenerlo en cuenta para tener un share of voice mayor o esperar que ellos terminen sus campañas o ver qué están haciendo en definitiva para no tener problemas de este tipo. Entonces, ¿qué es Adgin? Adgin es una herramienta de control publicitario basada en arañas que básicamente pues, lo que hace es visitar todas las páginas que soportan publicidad digital, capturar todo lo que es public, clasificarla con marca, sector, producto y todo este tipo de cosas, y normalizar toda la información para crear un database que sea accesible con reports, tanto en la interfaz como reportes offline para todos nuestros clientes. Que además estamos muy contentos poderos contar que están en muchos países, en más de 20 países tenemos clientes activos y Adgin al 100% de su fortaleza. Eso también es un orgullo que una empresa española, aunque tenga en este caso acento italiano, pero es una empresa española al 100%, pues esté teniendo tanto éxito en mercados tan importantes como UK, Australia o México, o Alemania o todos los que veis aquí en el mapa. Pero ¿para qué sirve? Pues eso, si somos una marca, pues nos ayuda a controlar mejor los competidores, optimizar nuestras campañas y mejorar en definitiva la comunicación con nuestras agencias. Pero muchas veces hay un teléfono roto en la comunicación entre marca y agencia porque no se dispone de la misma información. Y entonces pues es complicado tomar decisiones con fuentes de informaciones que no sean coherentes. Entonces, en este caso pues buscamos la forma de crear una moneda de cambio que permita a todos los actores del sistema de hablarse con más efectividad. Y para las agencias y medios, básicamente tres cosas. Buscar nuevos clientes, entonces tener mejores propuestas, hacer RFPs más estratégicos, poder mejorar la agenda comercial, porque vamos a ver cómo podemos ver los sectores más activos, las marcas más activas, de buscar nuevos clientes. Por otro lado, dar mejor servicio a todos los que ya son clientes, ya veremos, con screenshots regulares, con justificantes o con pues, seguimiento tanto de sus campañas como sobre todo de la competencia y también para crear materiales de marketing para contar casos o como lo que hacemos con la IAB precisamente, que es el Observatorio de la Publicidad Digital, que se entrega todos los meses para el mercado español, pues es simplemente un material que pues, pretende dar un poco de luz sobre el estado de la publicidad digital en este caso en España. Es un proyecto que también ahora tenemos en otros países. Podemos ver los sectores más activos, alguna información más sobre cada uno de los sectores, cuántas campañas son programáticas, qué tal está la adopción de mobile, ver más en detalle pues eso, cuántas marcas activas hay en cada sector, saber qué peso tiene en mancha publicitaria este sector comparado con el resto del mercado. Y también tener un poco las palabras claves que más se han asociado a cada marca, a cada campaña, a cada sector, aparte de saber los formatos más usados en España. Pero bueno, vamos a ver lo que nos estaba contando José. Vamos a quedarnos, o vamos a pensar que es una marca del sector automoción. Hemos cogido en Adgin una serie de datos y los hemos puesto aquí en una presentación muy rápida para enseñaros ejemplos de activación de la información para tener pues, un control estratégico de lo que están haciendo los competidores de mis clientes con los competidores que usan la marca, ¿vale? Y todos los datos están muy redondeados y enmascarados para que no entremos a ver si este es el dato de hoy, de ayer y tal. Lo importante hoy yo creo que es entender las potencialidades y cómo mejorar pues eso, la transparencia a la hora de medir campañas de la competencia. Del sector de automoción hemos cogido el periodo
enero hasta ayer, ¿vale? Y vemos cuáles son las marcas más activas en el sector de automoción, con un share of voice basado en las impresiones, ¿vale? Pero claro, yo me lo puedo llevar al set competitivo de mis clientes. Voy a imaginar que mi cliente sea Volvo, pero vamos, nos da completamente igual cara al análisis, me he inventado 4 marcas y hemos inventado los datos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algo de información que podemos saber. El share of voice en el total del mercado para las 4 marcas que hemos analizado, cómo se reparten entre ellos este share of voice y qué peso tienen sobre el total de su sector. Pues es también muy importante saber, uno, dentro de mi set competitivo, qué parte de la tarta ocupo, pero también es importante saber mi set competitivo cuánto pesa dentro de su sector de referencia, para saber si estamos teniendo una cuota de voz, un share of voice adecuado a nuestros objetivos. También podemos ver cómo pueden variar las impresiones mes a mes en este caso. En este caso veríamos que Audi, por ejemplo, BMW en febrero pues ha tenido un pico importante, entonces iríamos ahí a analizar nuestra competencia. Por lo visto parece que Volvo es la primera en empezar a aprovechar la desescalada dentro de este set competitivo, ¿vale? Pero vamos a ver ahora en detalle tres de las 4 marcas. No he puesto las 4 para no aburriros y estar compartiendo todo el rato la misma información. Entonces, por ejemplo, de Volvo, ¿qué sabríamos? Pues sabemos que ha repartido su publicidad sobre todo en un primer scroll. Pues esto me interesa porque son normalmente campañas más premium, campañas más de branding, campañas que tienen vídeo integrado. Entonces, pues es un factor que es muy importante. Sabemos también en qué medios hemos visto más esta marca Volvo en lo que llevamos del 2020, básicamente, ¿vale? Así como podemos saber qué ad server ha usado esta marca para pues servir, vaya la redundancia, la publicidad. O también podemos saber, por ejemplo, en este caso, he seleccionado 5 campañas que hemos visto activas de Volvo. Entonces, sabríamos cuándo ha empezado, cuándo ha terminado la campaña, cuántas impresiones estimamos que se hayan lanzado y qué formatos se han utilizado. Y en este caso, pues vemos que de las primeras 2 campañas también se incluyen vídeos dentro de los formatos. Pero de cada marca podemos saber también pues, las palabras claves que más se han asociado con esta marca, en este caso siendo marcas muy importantes del sector de automoción que van a grandes audiencias, es normal tener muchos conceptos más generales, sobre todo entre las palabras más usadas. Las que vemos en primera línea serían las más asociadas y las más pequeñas las menos asociadas. Y también podemos ver un ejemplo de creatividades. Por ejemplo, podemos ver que en la primera vemos que hay también el triangulito de ad choices que nos hace ver que pues, también podemos ver todas las campañas que son, por ejemplo, programáticas en este caso. Pero vamos a comparar, porque claro, de eso se trata. Vamos a ver qué han hecho los demás. Entonces, ¿qué ha hecho BMW? BMW ha tenido una estrategia completamente distinta. Por lo visto, ha generado muchas impresiones, pero casi todas de nativa, por lo menos a un 61 más 13, 74% del total de las impresiones parece que han ido asociadas a campañas nativas, ¿vale? Y eso también se ve porque vemos que el primer scroll, en este caso, es solo del 11%, el segundo del 12%, mientras que en el tercer scroll, donde suelen salir más las campañas de publicidad nativa, pues tenemos un 76%, que es un porcentaje muy importante. Vemos también, como hemos visto para Volvo, cuáles son los medios más usados. Vemos pues eso, en este caso los ad server y vemos los 2 de nativa en primer y segundo lugar. Y veríamos también aquí las campañas para ver pues eso, de qué productos se está encargando de lanzar o de hablar BMW. En este caso, pues vemos, por ejemplo, el X3, que parece que es un lanzamiento, y también BMW Premium Selection.com, que es otro modelo
que después puede ser interesante estudiar, ¿vale? Y siempre también para BMW vamos a ver el contexto, o sea, las palabras claves y ejemplos de creatividad, ¿vale? Vamos a ver la última. En este caso hemos visto Audi. De Audi, por ejemplo, hemos descubierto una cosa tan importante como que han actualizado el logo para, pues, para tener una campaña, una comunicación alrededor de todo lo que ha pasado. Es una información muy importante a tener en cuenta, que con una herramienta como Agile se descubre el mismo día que se produce la comunicación al mercado. Entonces, en este caso vamos a ver una estrategia que está un poco a la mitad entre la de Volvo y la de BMW, donde vemos un equilibrio entre primero y tercer scroll. Eso se refleja también en los ad servers, donde vemos más equilibrio entre nativa y publicidad digital, display y vídeo. Vemos aquí también 5 campañas, ¿vale? Se ven, parece, dos lanzamientos importantes de la A3 y de la Q3 Sportback, ¿vale? Para ir terminando, entonces tenemos también para Audi pues, ejemplos de creatividades y las palabras claves más asociadas a su publicidad. Ojo, lo último, también podemos descubrir, y aquí he ocultado la marca para que no se vean, pues cuando una de las marcas de mi interés, será mía o será de mis competencias, de mi competencia, pues se va a parar en una página que tiene contenido pues, que no es necesariamente en línea con los valores de la marca. Entonces, pues vemos, por ejemplo, la marca metida en un contexto de foto pues no muy convenientes. Además, creo que esto era del escándalo de las fotos robadas, o pues a lo mejor con artículos pues, que hablan de una forma muy clara sobre un tema político, sobre el cual la marca no tiene por qué estar, no tiene por qué querer estar presente, y pues otros casos donde la marca puede estar en páginas donde hay contenido descargable, porque no es recomendable para asociarse con una marca importante como una de estas. Ya termino y os dejo espacio para las preguntas. Simplemente os recuerdo que en caso de dudas estamos siempre a vuestra disposición, y cumpliendo exactamente con el plan, que era terminar a las 16:40, de hecho llevamos 15 segundos de adelanto. Cierro mi parte y voy a abrir el turno de preguntas. Vamos a ver las preguntas que hay. Yo creo que había ya unas cuantas para José. Si quieres, José, empieza tú contestando y luego retomo yo. Sí, hay varias preguntas. La primera, muchas gracias, bueno, Rosa, por preguntar. Te voy a contestar a las dos primeras, que sea AdWatch debe taguear toda creatividad o detecta webs, páginas fraudulentas. La primera es que sí. Nosotros solo podemos trabajar con campañas publicitarias que vayan por redirect con su tag correspondiente. ¿Por qué? Porque el JavaScript que metemos, el código que metemos para que empiece la tecnología blockchain, necesita que sea un redirect sí o sí. No podemos, al no ser nosotros un ad server, sino que utilizamos tecnología blockchain por detrás, nosotros no servimos campañas, de tal manera que si no tenemos ese redirect y es una pieza física más un click command o más un código, el que sea, para medir clics e impresiones, nosotros no podemos albergar esa pieza. Podríamos crear un código para poder medir impresiones, pero no podríamos servirlo nosotros. Nosotros solo certificaríamos impresiones, pero al no ser ad server, al no albergar la pieza ni soportarla, nuestra misión no es esa, no es ser un ad server. Respecto a la segunda pregunta, que es si detecta páginas fraudulentas, la respuesta es sí, pero no. O sea, nosotros la herramienta tiene una serie de variables que utiliza con algo de inteligencia, la famosa inteligencia artificial, que no me gusta hablar de ella porque todo el mundo habla de ella y en realidad que con conocimiento hay muy poquito sobre lo que es realmente la inteligencia artificial. Tiene una serie de variables que lo que hace es que si se cumplen unas condiciones, por ejemplo, si hay X impresiones por segundo en una página, si hay X clics en esa creatividad, o sea, hay una serie de variables que si se cumplen,
esas impresiones sí las detecta como fraudulentas. Probablemente sí tengamos la URL donde se están produciendo, pero lo más importante de todo es que la herramienta no certifica esas impresiones. Certificar las que sean correctas, o sea, las que nosotros detectemos con esas reglas y con los estándares de IAB, las que se cumplen esos estándares, las que realmente se certifican en la cadena de bloques. Las otras, en un breve periodo de tiempo, quedarán almacenadas en otra pestañita que pone fraude. Y poco más. Creo que esas dos son las dos primeras, luego hay alguna más, te toca. Me toca. Pues nada, muchas gracias Rosa por las preguntas y por tu atención. Voy a ir contestando. Lo primero a Miguel. A ver, Agile tiene distintos puntos de acceso en cada país, ¿vale? Portugal, pues tenemos solamente uno, por lo cual los datos de Portugal los tenemos solamente a nivel nacional. Los datos de España se podrían segmentar según los distintos puntos de accesos que tenemos, que son unos cuantos, para cubrir distintas zonas geográficas. Entonces, pues se puede hacer algún experimento en este sentido sin muchos más problemas. Sobre la segunda pregunta anónima, es que sí que te puedo comentar lo que se nos escapa, porque siempre se escapa algo. En este caso, pues nosotros no medimos todo lo que es publicidad en Facebook, Instagram, o sea, en contextos cerrados que no permiten una medición independiente interna, donde pues todo lo que está ahí pues no se puede contemplar con Agile, así como tampoco contemplamos el marketing de los propios buscadores con enlaces de publicidad textual entre los buscadores, mientras que sí, por ejemplo, está incluido todo lo que es Google Display Network y todo este otro tipo de cosas. Entonces, pues básicamente no está incluido dentro de Agile ni las redes sociales cerradas, porque sí, por ejemplo, tenemos YouTube, y ni siquiera está incluida toda la parte de lo que se va llamando SEM. Todo el resto, sea vídeo, sea display, sea HTML5, sea lo que sea, deberíamos de encontrarlo de una forma estimada en España. Contestar al porcentaje de la mancha publicitaria total es un poco difícil porque nadie conoce el dato censal del total de las impresiones que se puedan lanzar en un mercado en un año. Para ello, pues, por ejemplo, la IAB pues, todos los años hace un estudio de inversión para intentar estimarlo. Dicho lo cual, nosotros trabajamos con muchísimas agencias de las más relevantes en todos los países donde estamos y vamos viendo que nuestras estimaciones siguen siendo estimaciones. Entonces, nunca van a poder clavar el dato real del server, pero no es lo que realmente tampoco nos interesa, pero que son estimaciones que pues tienen cierta correlación con la realidad, pues, porque si no, todos nuestros clientes no querrían trabajar con nosotros, pero al final siempre uno puede comprobar y comparar la diferencia entre los datos de sus propias campañas y de las campañas y de los datos que encuentra en Agile. Aunque insisto, como hemos visto antes en los casos de uso, Agile no es una herramienta que pretende darte una medición exacta de tus campañas, que para eso está AdWatch o lo que tú quieras, pero no es nuestro trabajo, sino es hacerte saber qué está pasando alrededor, o sea, avisarte en tiempo real cuando un competidor tuyo empieza una campaña nueva o cuando se produce un evento en el mercado que es de interés para nuestro usuario. José, creo que hay una más para ti también anónima. ¿Qué tanto por ciento de fraude real pensáis o estimáis que en el sector digital en España? Según los informes de Comscore, apenas llega al 1%. Bueno, pues aquí depende de lo que mires. Comscore probablemente diga el 1%. Si vas a los datos de IAB, las últimas creo que fueron publicadas en 2018, creo que rondaba entre el 20 y el 25%. Si te vas a datos globales a nivel internacional, como os he comentado, Juniper Research es de los más grandes que hay, en torno también a una cantidad bastante más elevada que el 1%. Y nosotros, tampoco es que llevemos una muestra muy grande, pero sí que nos acercamos más a lo que dice IAB que al 1% que dice Comscore. O sea,
No sabemos realmente si el fraude viene por un lado o viene por otro. Lo único que sí sabemos realmente es lo que es la impresión real que se ha mostrado. Porque como podéis saber, hay veces que se carga un vídeo por detrás de una página o se pone un píxel uno por uno y no, en realidad no la estáis viendo, o 1.000 millones de cosas más que están sucediendo, pero el dato de vuelta sí que lo está recogiendo. Nuestra herramienta no. Luego, aparte del fraude, tener en cuenta que hay muchos datos de vuelta que con el tema de adblockers se está viendo muchos problemas. O sea, al final hay muchos píxeles que están siendo bloqueados. Hay muchas campañas que el dato que da de vuelta no es realmente lo que es, porque si están siendo bloqueados por alguna lista de blockers, el número de clics probablemente sea mayor de lo que está sucediendo. O el número de impresiones esté siendo mayor o menor. Es que eso hay que estudiar cada caso. Nosotros nos hemos encontrado y hemos ayudado a los anunciantes haciendo vídeos reales de cómo los clics son bloqueados por estas listas para ayudarles a ver realmente lo que está sucediendo. Como te digo, la empresa nació en diciembre, hay anunciantes muy top que están apostando por esto, por esta herramienta, pero no podemos augurar que sea un 20, un 25, un 1 o un 5. O sea, que eso lo podremos determinar pues, cuando esto ya tenga bastante más recorrido. Sí que realmente pensamos, que no digo que sea o no sea, que probablemente sea bastante superior a 1. En cuanto, una cosa simplemente, si has terminado, que quería precisar con respecto a lo que se mide comparado con el estudio de inversión, es también complicado porque dentro de Agency está YouTube, que está dentro del mundo de las redes sociales, pero claro, no lo tenemos desglosado. Dentro de parte del Search puede que haya una parte de Google Display Network y luego queda la parte de clasificados y el vídeo online y otras cosas. Entonces es también complicado pues decidir si es el 33, el 40 o lo que sea. Porque en el estudio de la IAB con resultado del 2000, sobre el año 2019, que es el último que tenemos terminado, pues nos da un 31,5% de search y un 25,6% de redes sociales. Pero insisto, dentro de este 25% entiendo que está YouTube y entonces esto, por ejemplo, sí estaría incluido dentro de Agency. O sea que es un poco complicado llegar a calcular ese porcentaje. Si quieres, antes de dejarte para la última pregunta de Manuel Sala, que también saludo, le mando un abrazo muy fuerte, puedo contestar sobre SimilarWeb, que soy usuario y lo uso con bastante frecuencia. Yo creo que es una buena solución para, no muy barata, pero es una solución interesante para tener datos de audiencia de cualquier página y en cualquier país. Está claro que entiendo que tenga una metodología que no es una metodología que se pueda presentar en un concurso, que está basada en parte en integraciones, en parte en panel, entonces no es exactamente como Comscore o Nielsen u otras empresas que se dedican a una medición más de este tipo, pero puede ser una herramienta muy interesante para saber pues eso, qué está pasando en cada página, qué tipo de audiencia tienen y pues hacer comparativas también entre países. Perfecto. Creo que hay otra de Manuel. Las reglas y estándares de otros países, en otros países están englobadas en la iniciativa AdTrust, sello de la industria, y para asegurar el control, la medición de viability, fraude, brand safety, etcétera, se audita por un tercero. ¿Cabría esta posibilidad con las impresiones de campaña medidas por AdWatch? Por supuesto, o sea, nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquier player complementario. Entendemos que a día de hoy no existe, aquí me la estoy jugando, pero creo realmente que no existe una herramienta similar. Sí que hay algunas herramientas en Estados Unidos, en UK, que utiliza parte de blockchain, pero se utiliza para otras cosas dentro del sistema publicitario. Y nosotros, por supuesto, estaríamos encantados de trabajar con este proyecto AdTrust o con quien quiera. Al final nosotros, como bien dices, esto tiene que auditarlo un tercero, pero un tercero de confianza, que es la base. La base de blockchain es un tercero de confianza. Esa es la frase perfecta. Pero además, un tercero de confianza que no tenga
el poder en sí mismo de poder manipular. O sea, tú puedes ser un tercero de confianza que no pertenezca al flujo de trabajo actual, donde sea un player externo a dicho flujo, pero puedes tener el control de ese dato. Entonces, al final, si hay algún tipo de interés, que repito, no tiene por qué haberlo, pero puede haberlo, si hay algún tipo de interés por su parte en poder modificar o en poder ofrecer o en poder dar, eso está ahí. Entonces, bajo mi humilde opinión, ese tercero de confianza tiene que ser algo que no pueda ser manipulable ni siquiera por ese tercero. Creo que así se ofrecería la mayor transparencia que hay al sector. Ojo, se llame AdWatch o se llame de otra manera. Al final, esa tecnología se aplica ahora, pero dentro de 1 o 2 años, si os fijáis en la curva de Gartner, hay una curva de Gartner específica de blockchain, va a ir muchísimo más allá y hoy hay una herramienta, pero mañana probablemente haya 3 y pasado ya 10. O sea, al final lo que aporta esta tecnología hasta ahora no se podía hacer. Hay que aprovecharlo y entre todos pues crear un ecosistema un poquito mejor. Pero sí, Manuel, o sea, estamos totalmente alineados y nos encantaría formar parte de ese proyecto. Con Manuel yo creo que estamos muy alineados porque le conocemos bien y también es otro actor, JD, que desde hace muchos años vela para aportar transparencia pues eso, y auditoría también en el mundo de la publicidad digital, porque no trabajan solo con el mundo de la publicidad digital, pero creo que es también otra organización que comparte un poco nuestros valores de transparencia, de intentar hacer las cosas bien. Además hay una cosa muy importante, que no solo se trata de controlar una parte de la cadena. Estamos hablando de controlar la parte de la publi por este lado. Pero luego, ¿qué pasa con los publishers? Hay publishers que están siendo afectados porque no se les están midiendo bien o por 1000 otras causas más. También hay que pensar en ellos, certificar esa parte también con audiencias reales, con terceros de confianza, como bien dices, y evitar ciertos problemas a posteriori que también los sufren ellos. No solo lo sufre este lado, también lo sufre el otro. Y aquí en eso estamos completamente de acuerdo. Lo que siempre hablamos, que al final Argin propio, AdWatch, como otras empresas, lo que intentamos hacer es pues darle un idioma común que sea más claro y cada uno desde su punto de vista, uno para medir tus campañas, otro para medir la de la competencia, pero pues tener unos datos que sean independientes, que sean transparentes, que no sean modificables y que luego pues, se le puede también aplicar una auditoría. De hecho, nosotros en algún caso colaboramos con OJT que a su vez le aplica la capa de auditoría a otras cosas, pero que al final bienvenidas sean todas las ideas y las empresas o los proyectos que vayan en esa dirección de mejorar la comunicación entre marcas, agencias y medios de comunicación, que es al final un poco la cosa más importante. Lo que decías, José, lo comparto, que nunca hay un culpable, depende, o sea, hay miles de millones de cosas y cuanto mejor se mida, además yo creo que al día de hoy, yo llevo también en esto unos cuantos años, este año cumplo demasiado y hace, vamos, sin ir más allá, hace 6 años, 7 años, vendía cosas que eran más parecidas a la de José, con otra tecnología, con otra lógica, con otra época, pero eran proyectos de medición para medir solo tus campañas muy caros, pero muy caros. Y medir también las campañas de los demás era aún más caro o igual de caro. Y mientras que hoy creo que pues, la tecnología nos ha dado pie a, por un lado, mejorar mucho la calidad de esa medición, tanto la de nuestras campañas como la de la competencia, pero gracias a los avances tecnológicos, también de ofrecer este tipo de servicios a costes que hace 5 o 6 años eran
directamente imposibles. Entonces, también eso es importante. Yo muchas veces me encontré con clientes que estaban interesados en hacer este tipo de experimentos o de medir mejor, pero claro, si la medición le costaba más que hacer la propia campaña, pues, hombre, no, dejaba de tener un poco de sentido. Pero si le puedes aplicar un coste que es muy razonable y que no deja de ser un pequeñísimo porcentaje de lo que te puedas gastar en un mes o en un año, pues a lo mejor, pues eso, podemos saber mucho más. Insisto, la mayoría de las veces luego, tanto en mi experiencia, no sé si José ahora se lo pregunto para que nos lo cuente también de la suya, está de acuerdo o no, siempre cuando se empiezan estos proyectos hay un poco de miedo a los conflictos, que salga esto, La verdad que no, porque cuando tú le aportas una capa de información transparente, las cosas son como son. O sea, es que tampoco puedes opinar. Y muchas veces, el 99% de las veces, no hay una mala fe, es simplemente algo que había que optimizar, algo que había que conectar mejor o algo que había que medir de dos maneras distintas y al final casi siempre todos los problemas pasan. Hay el 0,1% que se encuentra en cosas muy gordas, pero que es un porcentaje muy pequeño. La mayoría de las veces nosotros hemos acabado con algunas agencias muy grandes diciéndole a sus anunciantes de comprar por su cuenta allí para tener el dato también por nuestra parte de forma directa para que tuviesen aún más confianza. Entonces, pues, insisto, aquí no se trata de buscar culpables, sino de buscar una mejora general del mercado. Sí, total. Cuando nosotros lanzamos esto, había muchos miedos de esos, muchos. Porque hay que darse cuenta que es una tecnología que va a expresar algo, que va a dar fe de algo. Entonces, al final, digamos, ¿cómo va, sabiendo de base que hay algo que no se está haciendo del todo bien, qué va a pasar con todo ese negocio que no se está haciendo bien? ¿Cómo van a reaccionar los players a esto? O sea, porque como tampoco se sabe dónde está, con quién lo hace o quién no lo hace, teníamos mucho miedo. Oye, ¿cómo van a reaccionar las agencias a esto? ¿Cómo va a reaccionar el anunciante a esto? ¿Cómo van a reaccionar los publishers? Y al final te das cuenta de lo que dices. Quien lo hace bien, no hay ningún problema. O sea, el dato es el que es. O sea, es que no hay que preocuparse de, no, esta es toda la información que tienes ahora, utilízala para hacerlo mejor. Porque si dejamos de hacer este tipo de prácticas, o por lo menos lo intentamos, lo que vamos a hacer es que la inversión en el medio sea mucho más grande. Y entonces, vale, no va a haber trampa, no va a haber tal. Sí, vamos a facturar un poquito menos, pero se va a ver recompensado con un aumento y una confianza del que realmente está pagando esto, que es el anunciante. Totalmente. Y entre todos vamos a ganar cuota de mercado. Todos. Cada uno tiene sus trocitos. Aquí no pasa nada. Aquí no hay guerras. O sea, hay medidores, hay certificador, hay un publisher. O sea, aquí el dinero es el que hay y se repartirá. Pero entre todos intentemos hacer una cadena un poquito mejor. Es un poco el punto. Yo creo que con este mensaje, si no hay más preguntas... hay una pregunta más. Justo. ¿Cómo reaccionan las agencias y los medios? Al final, que falta... Pues es lo que os he comentado. Al final, ¿cómo reaccionan las agencias? Pues mira, nosotros tenemos la experiencia ahora mismo, en 3 meses, los primeros 3 meses, hablado con 3 muy grandes. Y las 3 apoyan incondicionalmente el producto. ¿Por qué? Bueno, pues porque creen lo mismo que nosotros, porque están viviendo una situación complicada donde la inversión es menor y donde hay una guerra de precios para los concursos bestial y el aplicar este tipo de tecnologías les va a dar un valor añadido de cara al anunciante que antes no había y hay una evolución tecnológica y, bueno, pues por 1000 factores lo están apoyando mucho más de lo que yo me esperaba en su día. O sea, de hecho os puedo decir que hay agencias que me han propuesto hasta regalárselo ellos a los anunciantes, que los anunciantes no pagan por esto. Oye, yo estoy aquí, yo abogo por la transparencia y esto no te cuesta dinero. Las agencias, ya te digo, las que hemos tratado muy bien. Los publishers, cuando empecemos ese trabajo de certificar el otro extremo, pues lo veremos qué pasa. Pero en principio vuelvo a lo mismo. Esto se trata de hacer esto un poquito mejor y quien lo haga bien, lo hará bien, quien lo hará mal, probablemente lo seguirá haciendo mal y bueno, pues ya veremos. Y además, para añadir una palabra sobre esto, en mi experiencia, cuando
cuando una agencia empieza a dar este tipo de, si nos quedamos con el ejemplo de agencia, que nos vale también para el medio, porque al final son muy parecidos en este caso, pero cuando una agencia pone en campo, pone en marcha una serie de iniciativas, como pueden ser mejorar la medición, tener un verificador, tener un auditor, tener una herramienta que nos avisa de lo que están haciendo los demás comparado con lo que hacemos nosotros. En definitiva, lo que hace la agencia en este caso es mejorar o subir el nivel de confianza de su cliente hacia la propia agencia. Y al final, el único bloqueo que tenemos para que termine de desplegar el mundo de la publicidad digital y que ya pues gane aún más presupuestos, porque todavía yo creo que la publicidad digital tiene mucho margen para crecer, es subir el nivel de confianza de los anunciantes sobre el digital, porque es una conversación pero que he tenido varias veces con Rosa, que está aquí entre de los asistentes. Los anunciantes tienden por defecto a desconfiar del mundo digital. Entonces, normalmente cuando se supera ese miedo de probar algo nuevo, el anunciante pues se queda encantado porque dice, mira, si la agencia me está dando la posibilidad de saber qué hacen los demás, de tener un control más profundo de lo que me hacen para mí, pues hombre, todo apunta a que luego sube la inversión digital, porque le damos más confianza. Aquí es también el tema de la transparencia, está muy relacionado con la generación de confianza para los anunciantes, que es mi mantra, yo lo repito, seguramente hay alguien que me llame pesado, pero es que yo recuerdo que los anunciantes son los que echan gasolina a nuestro sistema, de todas las tecnologías, los auditores, las agencias, los medios, todo lo que se nos ocurra de nuestro sector. No vivimos si los anunciantes no echan gasolina a nosotros directamente o a cada parte del ecosistema. Entonces, hay que hacer cosas para que ellos confíen en este medio, así como confían en la televisión, y ya está. Y toda iniciativa que vaya en este sentido yo creo que es bienvenida y en el fondo va a crear una mejora de la relación entre anunciantes, agentes y medios. Que al final entre todos, y yo me incluyo, no lo hemos hecho bien. Porque Gracias, Rosa. Primero, hemos dicho que todo se podía medir en digital, cosa que, cosas sí, cosas no. Luego utilizamos muchos sistemas de medición y cada uno dice una cosa. Luego, al final de las campañas estamos viendo que hemos tolerado desde el principio, hemos aceptado todos por sistema que haya un 10% de discrepancia porque sí. Y un 10% sobre 1 millón no es nada, pero un 10% sobre 70.000 millones de impresiones a lo mejor ya es un poquito. Entonces, cuanto más vayamos puliendo ese tipo de cosas y mejorando estas cosas, mejor para todos, para anunciantes, publishers y agentes. Pues nada, perfecto. A mí, si estáis de acuerdo, me gusta cumplir con los tiempos porque aunque estemos teletrabajando, me imagino que las agendas estén al completo. Entonces, por mi parte, otra vez, agradecerle a José, en primer lugar, que ha querido hacer esto juntos. La verdad que nos hemos conocido hace un tiempo y cada vez que hablamos buscamos más puntos de acuerdo, entonces por eso se nos ocurrió hacer esto. Espero que os haya gustado. Agradezco también otra vez a Reyes, a Belén, a Vicente, a todo el equipo de la IAB que está apoyando el sector desde su punto de vista. Y es algo que nos hace mucha falta, entonces gracias por todo lo que estáis haciendo y crear estas oportunidades. Y con esto ya me callo y... Muchísimas gracias a todos. Para cualquier cosa que necesitéis, si alguno queréis aprender más sobre blockchain o cualquier tecnología innovadora, pues por aquí estamos, podéis contactarnos y un placer, de verdad. Pues nada, muchísimas gracias, José, gracias a todos los que habéis estado aquí, que habéis sido muchísimos. Un saludo.